A todas luces, Henry David Thoreau es un personaje curioso, es un personaje peculiar, ¿ya? Y nos interesa en el curso precisamente y en continuidad con lo que estábamos viendo sobre ciertos tipos de relaciones políticas, que además vimos un poco con lo que vimos sobre Rancière en la clase anterior. Vamos a ver, para poner ciertas cosas en contexto, ustedes recordarán que Henry David Thoreau es reconocido generalmente como un anarquista y el anarquismo contemporáneo es una tendencia muy compleja, con muchísimas ramificaciones, ¿verdad? A Thoreau se lo pelean, digamos, anarquistas, los anarquistas de tintes ecológicos, también los anarcosindicalistas, los anarcoprimitivistas, hay, digamos, varias tendencias del anarquismo que se pelean por tener en sus filas a Henry David Thoreau. Henry David Thoreau, propiamente hablando, de sí mismo nunca se refirió como un anarquista, ¿verdad? Sin embargo, tiene un lugar en el panteón de los anarquistas precisamente por sus propuestas a propósito de la resistencia y la desobediencia civil, que empezó a ser para él una preocupación importante precisamente por ciertos procesos que podemos llamar de asignación de lugares dentro de la relacionabilidad social en su época. Particularmente, un problema político que Thoreau evidenció precisamente como un problema no en el sentido temático que lo hemos tratado metodológicamente en el curso, sino como un problema en el sentido de que es algo que tiene que ser evitado, algo que tiene que ser discutido precisamente para que sea superado, y era el problema de la esclavitud, ¿verdad? Otro problema que fue importante para Thoreau fue el problema de la guerra, porque como comprenderán, dentro de lo que estamos viendo en el curso, estamos viendo cuáles son los límites que tienen las relaciones sociales, cuáles son las posibilidades que tienen las relaciones sociales en el sentido de que estas posibilidades son en última instancia esos lugares a donde nosotros podemos insertarnos o insertar a individuos determinados a partir también de parámetros generales de acción y de relacionabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque tanto la esclavitud como la guerra son posibilidades que se generan a partir por decirlo así, lugares construidos socialmente de manera legítima. ¿Qué quiere decir esto? Era reconocido, una actividad reconocida legalmente, digamos, la esclavitud en la época de Thoreau, ¿ya? Y la guerra, por ejemplo, que aunque ella misma introduce y ella misma en sí es un momento límite, un momento de excepción, la guerra sí se engarza dentro de las relaciones sociales, dentro de ciertas posibilidades que están normadas para que pueda funcionar tan siquiera el hacer la guerra. Por ejemplo, el hecho del financiamiento de una institución como la guerra o de una institución como la esclavitud también. Una vez que uno objeta eso, entonces uno empieza a objetar precisamente esos lugares posibles de inserción de los individuos. Por eso es que va a ser importante para Thoreau hablar primero que nada de desobediencia civil, que es a lo que nos vamos a referir hoy, y después vamos a ver en qué redunda esto desde el punto de vista de la propuesta individual de Thoreau. Bien, voy a introducir aquí esta consideración realmente no es de desobediencia civil, esta consideración ya es de una vida sin principios, pero me la traigo a la exposición sobre desobediencia civil precisamente porque es vinculable, es vinculante y es importante entender que esta es una pregunta que para Thoreau está en los fundamentos, ¿verdad?
Una pregunta que es fundamental es que, o al menos para Thoreau, estos lugares sociales que hemos venido viendo a lo largo del curso, digamos, esa posibilidad de ser sujeto, podríamos decirlo en los términos que hemos venido diciendo, o ese rescate de la individualidad, ¿verdad? Tiene que ver en última instancia con esta pregunta, con una pregunta de qué significa, de qué significa vivir juntos en un marco general de relaciones, en un marco general de relaciones. Y de una vez hay que decirlo, la propuesta de Thoreau es una propuesta que tiende a resolverse desde lo, o de manera más acentuada, desde lo individual. Thoreau discute lo relacional, discute los problemas que atraviesan la discusión y la presentación y la crítica del grupo como un todo. Sí lo hace, sin embargo, lo hace tomando lo individual como el principio fundamental que tenemos que explicar. O voy a decirlo de otra manera, en explicando lo relacional, en explicando lo general, en explicando el grupo, ¿verdad? Tenemos como punto de referencia primordial al individuo. ¿Cómo se relaciona esto con las discusiones que hemos estado teniendo? Bueno, el paso de la modernidad o la superación que hay en la contemporaneidad a propósito de los esquemas modernos tienen que ver con que las categorías con las que se generaban las explicaciones desde la modernidad temprana hasta el romanticismo, por así decirlo, que es el momento donde empieza a generarse una ebullición, digamos, en relación con las críticas más fundamentales a lo que venía de antes, tienen que ver precisamente con que en algún momento la explicación que, que tenía que ver con esta subjetivación política de la que hace poco, o por la que hace poco preguntaba Raudin, esos procesos de subjetivación que eran equivalentes en la modernidad a los procesos de autonomización y a los procesos de empoderamiento, por lo tanto, de individuos específicos, reconocidos como sujetos eventualmente, específicamente, reconocidos como sujetos, teníamos que decirlo, en la modernidad eso fue un gesto, eso fue un gesto que fue importante precisamente porque le dio un lugar político a individuos que anteriormente, en los estados anteriores de cosa, históricamente, no tenían un lugar político. O el lugar político que tenían era sumamente reducido. Les pongo un ejemplo. Una de las cosas a partir de las cuales definimos el surgimiento, por ejemplo, de la modernidad, es, por ejemplo, el surgimiento de lo que llamamos la burguesía. La burguesía no en el sentido más político en que lo entendemos ahora, sino más bien como, ustedes recordarán estas explicaciones uno las escucha desde que está en el colegio. El surgimiento de estos productores que empezaron gracias a ciertos saltos cualitativos que se dieron por la técnica, gracias a ciertas condiciones, digamos, comerciales, gracias a varias razones, digamos, hubo de pronto una determinada cantidad de personas que empezaron a surgir precisamente, entre otras cosas, porque estaban empezando a tener más acceso a riqueza, y al estar teniendo más acceso a riqueza, eso también les permitía digamos, participar de las relaciones sociales a partir de un ordenamiento que era un poco distinto al que tenían anteriormente. Eso empieza a darles un lugar social que no tenían antes, cuando el nivel de dependencia que tenían en relación con los dueños de la tierra y por lo tanto con los principales acaparadores, digamos, de la riqueza producida en la tierra, ¿verdad? Es completamente distinta. ¿Qué es lo que pasa? Poco a poco, estos individuos que empiezan a tener un lugar social distinto, empiezan a reclamar también un lugar de reconocimiento simbólico. Ese lugar de reconocimiento simbólico es la noción de sujeto que hemos visto a lo largo del curso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Vean entonces cómo esa noción de sujeto lo que hace es que les asigna precisamente un lugar operativo
y esto tiene que ver con la autonomización y con el surgimiento de, de ciertas potencias, para decirlo en espinociano, ¿ya? Que no había antes. ¿Qué quiere decir esto? Que la noción de sujeto, o mejor dicho, los procesos mediante los cuales explicamos algo como la subjetivación política, en ese sentido, como en el advenimiento del sujeto, fue en la modernidad, y hay que reconocerlo como algo, voy a decirlo así, y me van a perdonar el juicio de valor, fue algo positivo. ¿Por qué? Porque precisamente le permitió a la gente hacer un montón de cosas que no podían hacer antes. Les permitió a la gente tener un lugar que era suyo, y que le venía precisamente por esa condición de sujeto, no por la decisión que eventualmente podía ser arbitraria de otros que sí estaban empoderados y que les permitieran ser lo que eran, como lo que pasaba antes. ¿Ya? Antes, quienes trabajaban la tierra, trabajaban en una tierra que no era suya. Producían cosas que en última instancia no les pertenecían. O sea, vamos, perdón, ellos disfrutaban del fruto de la tierra, efectivamente, pero básicamente no era suyo. Todo eso se quiebra en la modernidad. Entonces, esta noción de sujeto, esta noción de sujeto es importante entonces precisamente por la asignación de lugares y por la asignación de posibilidades de acción. ¿Cuál es el problema que empezamos a tener con esto? De que llega un momento en que esas posibilidades, ¿ya?, se pasan de ser simplemente un proceso de subjetivación en el sentido constructivo para ser simplemente esa camisa de fuerza que estaba describiendo Rancière, digamos, que estaba describiendo Rancière en lo policial. Entonces, ya cuando Thoreau retoma esta discusión con esas posibilidades también negativas, entonces Thoreau necesita hacerse ciertas preguntas. Y una de las más importantes es precisamente cómo es que nosotros podemos enfrentar nuestra propia existencia, nuestro desarrollo, y nuestra relacionabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Para Thoreau una forma de ser, ya en el siglo XIX, que es en el que le toca vivir a él, este, que, que tiene algo de problemático. ¿Por qué? Porque ahora ya la gente está en función de algo más y no en función de sí misma. Los procesos mediante los cuales se potenciaron a los sujetos en la modernidad terminaron en última instancia generando estructuras generales de acción que terminan anulando tanto la individualidad que básicamente empiezan a ser nocivos y destructivos de la particularidad que también somos. ¿Qué quiere decir esto? Thoreau se decanta precisamente más por lo individual, precisamente porque ese pensamiento más universal, más generalizado, que hemos descrito en el curso, termina literalmente atropellando la individualidad. Entonces, vamos a ver ciertas consideraciones que empieza a hacer Thoreau y después eso lo vamos a llevar al problema de la desobediencia civil. No sé si hay algo que no haya dejado claro y que quieran preguntar o que quieran comentar. En primer lugar, la primera consideración que vamos a ver con Thoreau es que realmente podemos objetar o podemos preguntarnos por el problema de la libertad. La modernidad, entre otras cosas, es la época, el periodo que reconocemos como aquel en el que surge la posibilidad de empezar a cuestionarnos la libertad o las libertades en ese sentido que nosotros lo entendemos ahora, que para nosotros es muy fácil o verlo como un lugar común,
el problema de la libertad como un problema abstracto que se verifica específicamente en las libertades en plural, que podemos llamar libertades civiles, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el problema de la construcción de la ciudadanía como tal, es un problema que nosotros heredamos gracias a que la modernidad lo construye, ¿verdad? Ahora, el problema es que esas formas universales de acción, esas formas generales de acción que terminan atropellando al individuo, entre otras cosas, terminan también cancelando la posibilidad o las posibilidades de libertad que de alguna manera me prometía ese surgimiento de empoderamiento político. ¿Qué quiere decir esto? Ya yo no puedo decidir realmente qué es lo que quiero hacer, eso lo diría Thoreau, sino que hay un montón de cosas, hay un montón de compromisos, hay un montón de relaciones externas a mí que me condicionan de una manera tan fuerte, ¿ya? Que me anulan realmente, y eso en última instancia lo que hace es que me deja sin ningún espacio de libertad efectivo, en el sentido de que ya realmente yo lo que tengo es que tener cuidado de cómo escojo, cómo engarzarme, cómo meterme dentro de la relacionabilidad que ya está ahí de alguna manera definida, ¿no? Pero nada más, yo no tengo la opción de preguntar, de hacerme las preguntas a las que está respondiendo esa relacionabilidad. Por eso dice Thoreau, no hay espacio libre. ¿Por qué? Porque todo en la vida ya está colmado. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que todas las cosas que hacemos de alguna manera ya están determinadas por algo que no es nosotros. ¿Ya? Bien, hay una determinación que viene de fuera. Hay una determinación que se nos impone por la relacionabilidad misma. Y Thoreau eso lo reclama. Es el primer reclamo que hace. ¿Ya? Entonces, ven, la pregunta que él está haciendo, y insisto, esta es de una vida sin principios, es lo que dice es, ¿cómo vivimos la vida? Bueno, aquí tenemos un problema. La vivimos sin espacios de libertad, sin espacios de libertad efectiva, sin espacios de libertad efectiva. Y ojo que a Thoreau no le tocó una situación pandémica donde uno lo que está es simplemente en un estado donde todo el día está ya colmado en el sentido de que ya sabemos que, a cuál reunión tenemos que conectarnos, en qué momento, con qué cosas tenemos que cumplir para poder estar en la reunión, qué cosas tenemos que hacer después de la reunión, etcétera, etcétera. No, sin embargo, Thoreau ya veía este problema, digamos, de que uno nace y ya tiene, por así decirlo, tiene tan resuelta la vida que ya se sabe más o menos qué va a estar haciendo en determinado momento de su vida. Ya uno nace y ya se sabe en qué momento tiene que empezar la educación formal, ya se sabe en qué momento tiene que terminarla, ya se sabe en qué momento tiene que empezar un trabajo más o menos sí, más o menos estable, más o menos. Ya se sabe en qué momento uno tiene que, no sé, y ahí ustedes pueden meter un montón de requisitos generales, ¿ya? Eh, y de esto hacemos mucho humor y mucha burla, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya se supone que a partir de cierta edad ya uno lo está dejando el tren si es que no sigue soltero, ¿ya? O a partir de cierta edad ya uno le reclaman porque los papás quieren nietos, o a partir de cierta edad, bueno, ya usted debería, ¿cómo es posible que usted no haya terminado una carrera? Si ya, ¿hace cuánto se metió a la U? ¿Ya? ¿Cómo es posible que usted no tenga su propia casa? ¿Ya? ¿Cómo es, y hay un montón de cosas. Bueno, a eso se refiere en general, Thoreau, con que no hay realmente un espacio de vida, ¿verdad? Segundo problema para Thoreau, esto es muy particular. Además, esa limitación de la libertad está todo en función de, no de construirse, no de enriquecerse en el sentido simbólico, sino de enriquecerse en el sentido pecuniario, ¿ya? Y ojo, esto es un tema incluso muy delicado en la situación en la que nosotros estamos en este momento. O sea, con la cantidad de desempleo que estamos en este momento y con la cantidad de desempleo que vamos a quedar una vez que podamos entender la pandemia como algo superado,
el problema de cómo producir riqueza va a ser un problema fundamental para la relacionabilidad, creo, en los próximos 10 años, por ejemplo. Sin embargo, el problema, dice Thoreau, es cuando la relacionabilidad está completamente enfrascada solamente en ese problema. Y vamos, estamos en un curso de filosofía. Nosotros somos personas que ocupamos un lugar peculiar en esta discusión. ¿Por qué? Porque, ¿qué justifica, digamos, en un entorno como el costarricense, que en este momento somos 23 personas, que 23 personas estén durante 2 horas haciendo actividades alrededor, digamos, de conocimiento filosófico? Vamos, o sea, cualquiera, digamos, no tiene ni siquiera que ser especialmente de UCAEP, digamos, o cosas por el estilo, como para que piensen que 23 personas podrían estar haciendo cosas más productivas que simplemente discutiendo sobre autores y autoras filosóficas, ¿eh? Y ese tipo de condicionamiento es crucial y está presente todavía en nuestra cotidianidad. Este año no se llevó a cabo feria vocacional, pero esta es una de las preocupaciones fundamentales para todos los que llegan a la feria vocacional. Es más, desde que uno está en el colegio, a uno le recuerdan aquello de que recuerden que ustedes tienen que buscar un trabajo a donde puedan solventar sus necesidades económicas. Bueno, a uno no se lo dicen así de bonito, a uno le dicen ustedes tienen que ganar plata, ¿ya? Y si uno se atreve a sugerir desde el colegio que quiere estudiar filosofía, francamente, yo creo que debe haber algún comité de contención en cada colegio, digamos, que trabaja sobre los casos específicos de la gente que quiere sociología, filosofía, antropología, no sé, teatro, ¿ya? Teatro, ya, ya. Y debe haber un comité de celebración y de fiesta para los que dicen ingeniería o para los que dicen, no sé, dirección de empresas o cosas por el estilo, ¿ya? Tercera consideración. Thoreau era un gran cultivador del conocimiento clásico. En ese sentido era muy solvente, digamos, en el conocimiento de los clásicos. Y Thoreau rescata una discusión que ya para su época era anticuada, que es el problema de la sabiduría en términos de que de lo que se trata el conocimiento no es tanto del conocimiento mismo, sino de un aprender a vivir. Digo que es una, una discusión anticuada, tal vez no la discusión, sino la manera en la que la presenta. Porque, vamos, esa discusión está, por ejemplo, en Schopenhauer, en el arte del buen vivir. De alguna manera, esa discusión está en Nietzsche. Podemos ver, no sé, incluso en el mismo John Stuart Mill podemos decir que está esta discusión. Sin embargo, los términos en los que la resuelve son bastante anticuados, digamos, son muy clásicamente anticuados. El problema de la sabiduría, como un problema que nos vincula con cómo vivimos y por qué, Thoreau lo rescata, ¿verdad? Precisamente porque para Thoreau, en última instancia, lo que está de fondo, la preocupación que más le interesa a Thoreau es la preocupación a propósito de cómo cultivar, propiamente hablando, la vida. Y en función de eso estaría todo lo demás. La adquisición de conocimientos, la adquisición de riqueza, la adquisición o la definición de la relacionabilidad estaría precisamente en función de la construcción de la vida. Y nunca al revés, o al menos no debería ser así. Aunque más bien lo que descriptivamente él reconoce en su entorno es que efectivamente es así. La vida se condiciona precisamente para atender lo demás y no a la inversa. Y aquí entramos a algo que es importantísimo. Thoreau en alguno de los pasajes precisamente dice que cuando cesa una verdad surge una institución. El pasaje es muy interesante porque incluso utiliza Thoreau una metáfora a propósito de las ventiscas con nieve, que dice que de pronto
Cuando el viento cesa, cuando el viento cesa, cuando ya la nieve no está pasando, digamos, sino que el viento deja que la nieve se precipite en un lugar, siempre como que se acumula, ¿ya? Siempre que acumula. Entonces, lo que dice Thoreau es que cuando el viento cesa, se genera este montículo, se genera esta acumulación. Y dice Thoreau, de la misma manera, cuando deja de haber, cuando cesa la verdad, en este sentido, en las relacionabilidades, surge una institución. De alguna manera, Thoreau lo que evidencia o lo que trata de evidenciar es que de alguna manera, digo, la institución termina matando a la verdad. Entendiendo la verdad, o al menos esta verdad no en el sentido epistemológico, sino en el sentido de que las relaciones que Thoreau entendería como sabias, en función de esta consideración que tenemos aquí, o verdaderas en función de la consideración 4, las relaciones que son verdaderas en ese sentido son las que potencian y propenden a la vida, ¿ya? Pero el problema es que todo lo demás, ¿ya? Me mata, me anula, me pasa por encima y entonces habrá que ver cómo explicamos esos lugares, digamos, que llamamos institución o que llama todos institución y que de alguna manera cesan la posibilidad de libertad o hacen cesar la posibilidad de libertad y de vida en general. Estas cuatro consideraciones nos dan una dirección para hablar de lo que viene. No sé si hay alguna pregunta con estas consideraciones o algún comentario. Bien, veamos ahora esta contraposición que podemos explicar ahora en función de Thoreau, que es la contraposición que hemos venido haciendo en el curso generalmente. ¿Ya? Aquí estamos tratando de hacer una aproximación desde la propuesta ética y política de la filosofía a propósito de lo que sería una institución, ¿verdad? Obviamente la sociología, la antropología también tiene sus propias definiciones con las cuales también podemos, de alguna manera, enriquecer esta noción, pero no necesariamente estamos apelando a la definición sociológica o antropológica de institución, ¿verdad? Nada más. ¿Qué es una institución? Una institución, lo podemos decir dentro de las formas generales de hacer, como lo hemos venido definiendo en el curso, como una respuesta ya programada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente habíamos dicho que las formas de hacer en última instancia deberían responder a necesidades específicas que tenemos en el grupo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que resolver algún tipo de problema. Y por problema estoy entendiendo cómo nosotros tenemos que solventar algún tipo de necesidad. Entonces, la idea es ir y buscar cómo solventamos esa necesidad y entonces simplemente la solventamos. ¿Qué es lo que pasa? Tiende a ser habitual que las necesidades que nosotros necesitamos solventar se puedan resolver de maneras similares a lo largo del tiempo. Entonces, eso de alguna manera nos condiciona a que una manera fácil de seguir solventando esa necesidad es recurriendo a los mismos medios mediante los cuales eh, recurrir a los mismos medios que fueron efectivos en algún momento. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a tener la necesidad y decir, esta necesidad la resolvimos de aquella manera, entonces volvemos a aquella manera de nuevo. Y así sucesivamente con todas las necesidades, así sucesivamente con todos los problemas que se van presentando dentro del grupo. Al punto que llega el momento en que la respuesta de alguna manera se automatiza y de alguna manera también se independiza, digamos, de la pregunta que la hacía posible. Por eso decimos que es de alguna manera una respuesta ya programada de antemano en las formas de hacer. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Bueno, porque nosotros, en tanto que somos gregarios, sobrevivimos precisamente si hacemos sobrevivir el grupo. La definición de política que manejábamos antes de Rancière era la política como la forma en que de alguna manera organizábamos la relacionabilidad entre individuos o entre sujetos en el grupo en general, ¿verdad?
La política tenía que ver con esa relacionabilidad y el reparto de poder que hay detrás, ¿verdad? Entonces, si la política tiene que ver con con esa organización, en última instancia, lo que estamos reconociendo es que vamos a ir haciendo una especie de colección de respuestas dadas ante necesidades específicas. Y eso se convierte en esto que llamamos una institución. Es una forma de hacer que de alguna manera se solidifica a lo largo del tiempo. Y ahí, vamos a ver, esta manera de explicar se aplica a las instituciones que entendemos de manera general. Por ejemplo, la institución de familia, la institución educativa, todo este tipo de cosas que de alguna manera nos ayudan a solventar estos problemas que decimos, son instituciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con Thoreau podemos hacer una contraposición entre institución e individuo. ¿Qué quiere decir esto? El individuo es el que vive, o los individuos son los que viven, y por lo tanto es en este individuo y en la relacionabilidad entre individuos que surgen las necesidades ante las cuales hay que buscar respuestas. Lo que pasa es que la institución termina siendo una solución tan adecuada o tan útil, ¿ya?, que eventualmente podría incluso terminar dándole la espalda al individuo o a los individuos o a las relaciones individuales que en algún momento hicieron necesaria el surgimiento de la respuesta como tal, y se olvida de ello. Se olvida de ese entorno de posibilidad como un entorno al cual también tiene que seguir respondiendo, ¿verdad? Por eso, de nuevo, la pregunta, pensemos cómo pasamos nuestra vida, ¿verdad? Solo lo que dice es, ¿a dónde está la vida? Aquí hay vida, aquí hay necesidad, aquí hay necesidad tanto por ser solventada, aquí hay surgimiento de preguntas, y aquí hay vida solo si, o sí, solo si, eh, esta respuesta efectivamente toma en cuenta el entorno de surgimiento de la pregunta o de la necesidad que la hizo posible. Si no, si no, entonces aquí empieza a cesar la verdad, empieza a surgir el problema de lo artificialmente articulado en la relación social que termina negando, anulando al individuo y por lo tanto, de alguna manera también negando y anulando las necesidades y los problemas originarios que lo hicieron posible en primer lugar. No sé si está quedando claro o si necesitan alguna otra explicación o si tienen algún comentario. El punto es, la institución la vamos a entender como algo adecuado. ¿Por qué? Porque da respuestas, da respuestas. Entonces, tiene un momento positivo, por así decirlo, un momento o un potencial positivo, que es que precisamente que ya haya respuestas para ciertos problemas y para ciertas necesidades, ciertamente facilita la vida. Y para eso es que se buscan las instituciones, ¿ya? Ahora, contrario a eso, o no agotándose en eso, también tiene una potencialidad que sería negativa o inadecuada, que es que siendo respuestas ya dadas y siendo posibilidades de solventar necesidades de una manera ya dada, pueden terminar independizándose, como lo decíamos anteriormente. Y en ese preciso momento tienen un problema y se vuelven nocivas en tanto que, voy a decirlo así, piensan por el individuo o piensan por los individuos. A eso también es a lo que nos referíamos cuando decíamos que los aplastan o que los dejan de lado o que les dan las espaldas, ¿verdad? Entonces, la institución tiene esa doble potencialidad, tiene y en tanto que tiene esa doble potencialidad, es problemática y hay que reoperar sobre ella. Bien, Cristina, ¿tenés la mano levantada? Sino que quizás hacer la salvedad de que la institución no está
activamente o prácticamente pensando al individuo como individuo, sino como sujeto en cuanto hay una generalización de todos. Y es más bien cuando el individuo se presenta como individuo ante la institución, que la institución le da la espalda o no responde, digamos, a esas necesidades individuales porque está preparada para dar una respuesta programada para la generalidad y no para el particular, por decirlo de alguna manera. Muy bien, sí, efectivamente. Ahora, el problema además es que, además de que no tiene una respuesta preparada, el problema es además decir, y usted, en tanto que hace esa pregunta, deja de tener lugar dentro de las relacionabilidades posibles. Por ejemplo, la ausencia de reconocimiento es precisamente decir, su necesidad no está ante el grupo y por lo tanto no tengo nada que resolverle. ¿Ya? Eh, los ejemplos que siempre doy a propósito de eso es lo que nos ha costado, por ejemplo, en el país, tener matrimonio igualitario hasta este año. Fue posible. ¿Qué fue lo que se dijo durante mucho tiempo? Bueno, si usted quiere casarse, búsquese a alguien que no sea de su mismo sexo, punto. Si usted quiere casarse con alguien del mismo sexo, vea qué hace, pero a mí no me pregunte, sea la familia como institución o el cuerpo legal como custodio de la institución familiar, ¿verdad? Pero básicamente lo que había era un proceso de exclusión, precisamente. Sí, efectivamente. Ese es un reclamo que hace Toró. Ahora, vea que lo institucional y en ese sentido la respuesta universal en algún momento tiene mucha potencia también. ¿Por qué? Porque también al hacer posible el grupo y al hacer posible la relacionabilidad en general, efectivamente también solventa un montón de necesidades y solventa un montón de problemas. O sea, como les digo, el problema es que en ella conviven tanto posibilidades de ser útil como de ser más bien nociva, ¿verdad? Y siendo útil, potencia la vida de la gente y siendo nociva, pues obviamente, pues más bien va a contrapelo de eso, más bien potencia la aniquilación, digamos, de ciertas formas de vida, ¿verdad? Entonces, tenemos es una relación tensional, por así decirlo. Porque no es que la institución deje de ser institución por tener la característica negativa, o que solo reconocemos de la institución lo positivo. No, no, la institución en ese sentido es un fenómeno muy complejo, digamos, de la relacionabilidad social, ¿verdad? Este, otra posibilidad también es, Cristina, que, vamos, lo individual, una de las características que tenía era que también como noción, como noción, respeta o toma en cuenta también esas peculiaridades que pueden ir surgiendo a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si la institución se hace para responder a ciertas características, a cierto perfil antropológico, con el advenimiento de perfiles nuevos o cuando se agregan nuevos rasgos y nuevas características a un perfil que ya estaba dado, es más que probable que la institución sea muy tardada para poder hacer el reconocimiento de esas nuevas formas de hacer que se están integrando o que están surgiendo. ¿Me explico? Entonces, el problema también es que en ese sentido la institución es menos ágil la institución que norma la vida que la vida que norma. No sé si lo dije bien, ¿verdad? Y en ese sentido, por supuesto, es esperable que la institución vaya, digamos, en ese sentido, por lo menos explicativamente, detrás del fenómeno. ¿Verdad? Y en ese sentido, la institución en ese sentido, se parece en algo a la filosofía. Es una actividad de segundo momento, ¿verdad? Claro, peor sería si más bien tratamos de cambiar la institución antes de que en lo social se esté dando algún espacio. Que, y no se crea, ha habido momentos en los que eso ha tratado de intentarse de esa manera y los resultados son catastróficos, ¿verdad?
Pero bueno, de eso podríamos hablar después de la pausa que tenemos que hacer ya. Ya llevamos los primeros 50 minutos de clase, básicamente. A menos que tengan alguna pregunta o algún comentario, si no, entonces hacemos aquí la pausa y nos vemos a las 2:10. Sí, bien.